Hoy vamos a ver específicamente cómo puede incidir el levantamiento del cepo cambiario en el mercado inmobiliario. Para eso vamos a ver directamente una nota que redactamos en nuestra web, así que vamos de lleno directamente a la página de Calidad Inmobiliaria, vemos el blog, vamos a ver la última nota que está subida acá y vamos a explicar 4 puntos especialmente que creemos que en los cuales va a impactar. Por ejemplo, acá lo que tenemos es que el reciente levantamiento del cepo cambiario en Argentina, concretado finalmente al 14 de abril, está generando un impacto significativo en el mercado inmobiliario y más aún en los créditos hipotecarios. Con lo cual la pregunta es qué se va a esperar, qué se espera del mercado inmobiliario de acá por lo menos hasta fin de año y podemos hacer una proyección en otro video más adelante para lo que pueda suceder 2026, 2027 también, pero por lo pronto cómo impacta en este escenario de levantamiento de cepo cambiario hacia fin de año. Acá lo primero que hay que entender es que lo que dispuso el gobierno es que el dólar va a fluctuar entre 1.000 y 1.400 pesos. Y después, a medida que pasa el tiempo, 1% por mes va a ir ampliándose las bandas. Y no significa esto que va a haber un 1% de evaluación por mes, sino que de 1.400 el mes siguiente, por ejemplo en mayo, pasará a 1.414, que da el 1% de 1.400 y después irá para abajo también. O sea, se irá ampliando la brecha entre un 1% para arriba y un 1% para abajo. La idea, por lo que entendemos, del actual gobierno es que esto vaya aumentándose cada vez la brecha de la restricción que hay respecto a la libre flotación del tipo de cambio y que en algún momento esto se libere por completo y no haga falta ningún tipo de banda como la actual entre 1.000 pesos y 1.400 pesos. Con estas proyecciones, acá según lo que vemos en el gráfico, es que para diciembre del 2025 aproximadamente tendríamos que estar en un dólar de 1.516 pesos. Y esto es importante porque si estás buscando una propiedad con crédito hipotecario, está bueno que sepas que el tipo de cambio, si lo mantienen en esta banda y con un 1% de incremento en cada límite de la banda, estaría como mucho a 1.516, según el gobierno, obviamente, hacia fin de año y de 923 pesos hacia abajo. Bueno, esto en cuanto al punto 1, ¿qué dice el punto 1? El punto 1 nos referimos a que va a haber transacciones al tipo de cambio oficial y esto es importante también verlo porque las personas que estaban tomando crédito hipotecario, especialmente en los casos con crédito hipotecario, cuando tenían, el banco le da pesos y cuando tenían que cambiar esos pesos a dólares, lo que terminaba pasando es que esa conversión se hacía al dólar MEP y el dólar MEP últimamente estaba en 1.300 y pico de pesos, que ahora vamos a ver un ejemplo más abajo, y al pasarse al dólar oficial va a estar entre 1.000 y 1.400 pesos. Significa que va a estar hoy el tipo de cambio oficial, por ejemplo, hoy es jueves 17 de abril. Hasta ayer, miércoles 16 de abril, el tipo de cambio oficial estaba 1.100 y pico, que ahora lo vamos a ver más abajo, con lo cual bajó. Esto significa que el banco probablemente te dé más dinero. Esto es una buena noticia, pero también puede ser que el tipo de cambio oficial esté alrededor de 1.400, que podría llegar a pasar eventualmente, y en ese caso el préstamo que te lo dan en pesos al convertirse en oficial van a ser menos dólares, con lo cual ahí te podría llegar a perjudicar en lugar de beneficiar como está pasando ahora. Vamos a ver esto para que se entienda un poco más con un ejemplo acá abajo, que esto es así, con cepo cambiario, las operaciones con crédito hipotecario, por ejemplo, esto es lo que sucedía hasta el viernes 11 de abril inclusive. Cepo cambiario, había las operaciones con crédito hipotecario se pasaba de pesos a dólares mediante un dólar MEP. Quiere decir que, por ejemplo, si la propiedad valía 100.000 dólares y tenías de ahorro 25.000 dólares, con lo cual el banco te prestaba, en este hipotético caso, hasta el 75%, o sea, 75.000 dólares, 99 millones de pesos, casi 100 millones de pesos, equivalían a estos 75.000 dólares, y al dividirse por el tipo de cambio MEP, que estaba en 1.333, el banco te daba 75.000 dólares. ¿Qué significa esto? Que el banco a vos te decía, mira, te vamos a apretar X pesos. En este ejemplo, 99 millones de pesos. Casi 100, 999, 900 y pico, casi 100 millones de pesos. En ese caso, te dice, te damos estos pesos y después se convertirá a dólares al tipo de cambio que esté el MEP en ese momento. En ese momento estaba 1.333, en este viernes 11 de abril, con lo cual te iban a dar 75.000 dólares. Hoy, que estamos hoy es jueves, como decíamos recién, pero al día de ayer, miércoles 16 de abril, sin cepo cambiario y con las operaciones inmobiliarias tomándose al tipo de cambio oficial, que es como rige ahora a partir de la nueva ley,
Esos 99 millones de pesos que ya te había dicho el banco que te iba a dar, dividido en 1.160, se convierte en 86.000 dólares, con lo cual es 11.000 dólares más que lo que te prestaban antes. Con lo cual, si el tipo de cambio oficial está menos de 1.300 y pico de pesos, significa que estaría menos que lo que estaba el MEP, porque ahora el MEP bajó, pero era menos de lo que estaba el MEP, con lo cual probablemente el tipo de cambio te haya favorecido, en este caso, la disposición de eliminar el cepo cambiario. Y el banco te preste más plata. Eso está bueno porque además de prestar más plata, podrías también eventualmente ahora analizar la posibilidad de comprar una propiedad más cara también. O directamente pedir menos plata. Bueno, cualquiera de las opciones me parece que es interesante tenerlas presentes. Por otro lado, eso como punto 1, hay una modificación ahí que decíamos recién, que probablemente el banco te asigne más dólares de lo que tenía, pues simplemente por el hecho de dividir un tipo de cambio inferior. Por otro lado, también hay un acceso libre al mercado de cambios, y esto también es importante porque antes había una restricción, cepo cambiario. Ahora, al no estar eso, uno hace más transparente las operaciones y uno puede adquirir dólares sin límites y llegar con los dólares en la mesa sin ninguna restricción al respecto ni nada por el estilo, con lo cual esto es un beneficio que otorga a las operaciones inmobiliarias. Punto 3, reactivación del crédito hipotecario. Bueno, acá vemos dos gráficos. Uno es la cantidad de escritura de los últimos 12 meses. Por ejemplo, en febrero del 2024 había 2.000 y pico de escrituras. Febrero del 2025 casi el doble, casi 4.300 escrituras, 4.293. Con lo cual, desde que se implementó el año pasado el levantamiento mejor dicho, la amplificación de la cantidad de créditos hipotecarios que fueron aumentando en cuanto a cantidad, porque ahora hay crédito hipotecario que antes del 2024 no lo había. Además, blanqueo de capitales, bueno, un par de factores más y sobre todo una estabilidad en el tipo cambiario hicieron que crecieran notablemente la cantidad de escrituras, el doble de febrero del 2024, y probablemente estos números del 2024 se vean todos aumentados en este 2025. Esto va a ser más cantidad de operaciones y mucho de la explicación acá está dado por las hipotecas. Por ejemplo, en el año 2018, a esta altura, en febrero, se había dado 2018, ya hace casi, son 7 años, casi alrededor de 1.500 créditos hipotecarios, y hoy, en febrero del 2025, ya estamos casi cerca de 1.000, probablemente este número vaya aumentando. Y si lo comparamos con febrero del 2024, la cantidad de crédito hipotecario era ínfima y hoy ya estamos muchísimo con mayor cantidad de créditos hipotecarios que lo que era antes, y esto impacta positivamente en el mercado inmobiliario porque, como vimos, al tener más crédito hipotecario respecto del año anterior, están aumentando la cantidad de escrituras, porque también está comprobado que la cantidad de escrituras que se hacen por crédito hipotecario impactan por 2 o por 3 operaciones inmobiliarias extra. Quiere decir que la persona que está empezando a tener su primera propiedad, saca un crédito hipotecario, un monoambiente o 2 ambientes, saca crédito hipotecario, compra esa propiedad y hace posible que esa persona que vivía en el 2 ambientes se mude a un 3 ambientes, del 3 al 4, etc. Con lo cual, no solo impacta positivamente en las operaciones en particular con crédito hipotecario, sino que también replica en el total del mercado, lo cual hace que aumentar la cantidad de escrituras. Como pueden ver acá en febrero, 4.200 escrituras, y el 25%, entre 20 y 25% de esas escrituras aproximadamente eran con crédito hipotecario. Nada que ver con lo que 2024, de 2.000, ni siquiera llegaba a un 10% la cantidad de escrituras. Y mucho menos también, menos de 5% o menos aún también. Con lo cual esto es una buena noticia para el mercado inmobiliario. Y por otro lado también hay que tener en cuenta los gastos de escritura, que al dividirse por un tipo de cambio, que acá lo podemos ver, por un tipo de cambio menor, lo va a hacer un poquito más caro, los gastos de escritura, sobre todo el impuesto de sellos, y por estos motivos, por un tipo de cambio mayor, perdón. Con cepo cambiario, como las escrituras se hacían a tipo de cambio oficial del Banco Nación BNA 1090, vemos en pesos que estaba, por ejemplo, una propiedad que se estaba vendiendo $100.000 al tipo de cambio oficial, que estaba en 1090 al viernes 11 de abril, el último día con cepo, era 109 millones de pesos. El impuesto calculado sobre 109 millones de pesos, si es que no había ninguna exención, que esto también es importante aclarar, que es lo que está expuesto acá abajo, que propiedades de más de 205 millones de pesos, si es su primer vivienda única de ocupación permanente, está exento de impuestos de sello. Después de cosas nos consultan si quieren saber más respecto de eso.
Pero por lo pronto, si la persona que compra la propiedad tiene otras propiedades a su nombre, bueno, en ese caso ya solamente con cumplir ese requisito tiene que pagar impuestos de sello toda la operación, tanto el comprador como el vendedor, probablemente porque se hace mitad cada parte. Pero acá si sumamos las dos mitades, o sea, el impuesto de sello total que tiene que después liquidar el escribano, da en este ejemplo 3.815.000 pesos. Mitad cada uno, 1.907.000. En este caso, sin cepo cambiario, a miércoles 16 de abril, el tipo de cambio oficial está 1.160, 116 millones de pesos, sale más cara en pesos la propiedad, con lo cual todo impuesto que aplique una alícuota sobre ese valor en pesos también va a aumentar. ¿Y en qué medida aumenta? Bueno, esto que vemos acá, el 3,5% en capital aumenta a 4 millones de pesos en lugar de 3.800, con lo cual 250.000 pesos más, o sea, 245.000 pesos más exactos en esta operación de diferencia. O sea, cada parte pagaría 120.000 pesos más del monto de la escritura. Y por el lado de provincia, que se paga el 2%, o sea, y por lo general es 1% cada parte. Bueno, acá son 70.000 pesos más porque es menor la alícuota, pero también es muchísimo menor la exención si aplica para provincia, que como decíamos hace un ratito, lo pueden consultar y podemos ver en otro video en particular. Por lo pronto, lo que consideramos como consideraciones finales es que esto es este levantamiento del cepo cambiario trae aparejado una mayor transparencia al mercado inmobiliario y se puede discutir, vamos a sacar pantalla, así volvemos, esta es la nota, después pueden visitar nuestra página obviamente también. Volvemos al video para decir que esto creemos que es una buena noticia para el mercado inmobiliario en general, a nivel personal creemos que para el país en general. Después lo que se puede discutir es la forma, si tomar deuda para levantar el cepo es cuestionable o no, eso sí se puede ya discutir, pero creo que en líneas generales el levantamiento de un cepo cambiario es positivo y al mercado inmobiliario puntualmente creemos que impacta positivamente porque le da más transparencia, por otro lado, porque a los tomadores de crédito hipotecario, esto también al haber más crédito hipotecario, porque entiendo que va a haber más crédito hipotecario, producto de tener como más certeza, va a haber más certidumbre, en el sentido de que al haber una banda de flotación entre 1.000 y 1.400, uno sabe que el dólar probablemente, porque esto es Argentina, todo puede pasar, no se iría, por lo menos a diciembre, o a 3 meses, que es lo que dura una operación con crédito hipotecario, a 1.700, 1.800, 2.000 y pico el dólar, sino que se mantendría dentro del rango de 1.400, 1.400 y pico como mucho. Y todo lo que sea menor a eso es una buena noticia y eso otorga bastante previsibilidad para el tomador de crédito hipotecario, que como decíamos recién es un actor fundamental en el mercado inmobiliario con crédito hipotecario, que ahora pasa a tener como cierto protagonismo esa clase de usuario, digamos. Con lo cual, bueno, para redondear, creemos que es una buena noticia. Vamos a ver cómo impacta esto. Esto debiera impactar positivamente hasta incluso en los precios también de las propiedades. Pero bueno, vamos a ver con cautela cómo se va acomodando el mercado inmobiliario en el transcurso de estos próximos meses. Muchas gracias.